Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Darío y este es el primer video que vamos a subir a este canal. Bueno, primero vamos a hablar de esta obra, que primero vamos a situarla en un contexto histórico, en un tiempo. Hablamos de la Baja Edad Media, en donde el hombre se aleja ya de Dios, tiene una nueva manera de pensar, satisface sus necesidades a través de la lujuria, del amor y de diferentes otras características dichas de la época. Esta obra, gran ejemplar de ese periodo, que es el Decameron, escrita por Giovanni Boccaccio, escritor italiano que nació en 1313 y murió en 1375, fue el gran iniciador junto con Dante y Petrarca de la gran literatura italiana. Decameron, nacido en... Esta obra fue publicada en 1351 a 1353, en donde no hay una fecha bien establecida. Cuando hablamos del título del Decameron, hace referencia a un texto que ya existió, que es el Hexameron, que nos habla de la creación en 6 días. A diferencia del Decameron, es una obra que nos habla de la creación de un mundo en 10 días, en donde los personajes son partícipes de ello. En donde hay un movimiento plenamente humanista, en donde el hombre se cree capaz de dominar y de controlar la naturaleza. Esta obra pertenece a las primeras apariciones del género novela, que, a diferencia del exemplar, se le agrega una finalidad más. Aparte del enseñar, se le agrega el deleitar, el leer por placer. Cuando hablamos de la obra, de cómo está constituida, hablamos de 10 jornadas, que a su vez tiene 10 cuentos, que forman un total de 100 cuentos, en donde hay una narración enmarcada, en donde hay una narración de multiplicación, es decir, un cuento dentro de otro, en donde las temáticas son el amor, la fortuna, diferentes actos de valor que van desde lo erótico a lo trágico. Esta narración también se la puede entender como una serie de niveles. El primer nivel del autor, el segundo nivel del narrador y el tercero y último nivel sería el de los cuentos. Situamos 3 partes fundamentales en el libro del Decameron. 3 títulos, 3 paratextos según Gerard Genette. El primero sería el prólogo del autor, el segundo la introducción a la 4ª jornada y por último la conclusión del autor. El autor se encuentra con una conexión directa con el lector, en donde no es necesario la presencia de un narrador. Eso se da primeramente en el prólogo, cuando Boccaccio como autor nos explica a los lectores para quién va dirigida la obra y la finalidad de esa obra. La obra va dirigida para un público femenino, de clase burguesa, ociosas, que, entregadas a la imaginación, no siempre le traen recuerdos buenos y encienden en su corazón esa pasión amorosa, lo cual le trae melancolía a su vida. En la introducción a la 4ª jornada aparece el autor, para así defenderse de las diferentes críticas que lo acechan. Una de esas críticas fue el por qué él escribe para un público femenino, por qué él alaba tanto a un público femenino. Además de defenderse, critica mucho la moral cristiana. Lo que hace el autor es ridicularizar al extremo los cuentos, desplazando así el modelo tradicional de cuentos medievales, donde su finalidad única era el moralizar mediante la palabra. Por eso se debe a que, en ese tiempo, esta obra fue prohibida. En la conclusión, Boccaccio nos vuelve a reafirmar su público femenino y pone en manifiesto su deseo de trascender en la memoria de cada una de ellas. Ahora vamos a hablar del segundo nivel de este sistema de múltiple inserción, en donde el autor crea un narrador para así introducirnos a la obra literaria. El narrador comienza con una descripción de la peste negra, que nos sitúa en un tiempo y un espacio. Nos sitúa en Florencia en 1348. El narrador también lo que hace es introducirnos en el relato, presentándonos a 10 personajes, 7 damas y 3 caballeros, que, por obra de un personaje, deciden escapar de la ciudad donde acontecía la muerte, donde estaba el caos, y alojarse en un lugar más ameno, en un locus amoenus, un lugar de paz, de tranquilidad. En la tapa de este editorial podemos ver que los personajes están con tranquilidad y goce, tocando la guitarra con flores en un prados verdes. Por último vamos a hablar del tercer nivel, el nivel de los cuentos, los cuales se encuentran organizados por una serie de introducciones breves que le permitían al lector elegir si leerlas o no. Los 10 personajes se convierten en narradores de las propias historias que ellos introducen, siempre teniendo en cuenta para quién y cómo los relatan. La mayor de las aventuras suceden en las calles de Florencia. En la obra se van a encontrar con muchas situaciones ficcionales, que permiten el anclaje con la verosimilitud, con lo real, permite la conexión entre ese mundo literario y ese mundo real,
Como primera instancia tenemos los personajes. Son personajes humanizados que tienen un nombre y que se ubican en un tiempo y un espacio. Como segunda instancia podemos hablar de una época en que Europa fue azotada por la peste negra, en donde ese tiempo sucedió y pasó, en donde se reafirma esa conexión con ese pasado real. Bueno chicos, ya llegamos al final de este video. Te recomiendo muchísimo esta obra literaria porque me encantó, me gustó bastante. Y nada, gracias por escuchar, gracias por ver. Y bueno, denme muchos me gusta, comenten, compartan. Y bueno, no me queda nada más que decir. Chao chis.